¿no? Pero al final de cuentas, fielmente estamos los martes, los miércoles, los domingos, si hay alguna actividad adicional, ahora como en Semana Santa que fueron de lunes a sábado, venir a este lugar, o si no podemos estar en este lugar, conectarnos. Y muchos hablan de la conducta cristiana como eso, como una fidelidad a estar en el lugar en donde nos reunimos para aprender de la palabra, para estar juntos, para disfrutar la presencia de Dios juntos, estar en armonía, adorando al Señor, etcétera. Entonces, conducta cristiana, economía, asistencia fiel a las reuniones. Otros más, hablando de conducta cristiana, dijeron que una conducta cristiana es cuando nosotros visitamos. Y posiblemente habemos muchos que no tenemos esa costumbre. Pero cuán grande bendición es cuando nosotros nos percatamos que un hermano no asistió o no se conectó y sin que sepamos nada somos llevados por el Señor y vamos y le visitamos y lo encontramos con necesidad y oramos por él y si podemos le ayudamos y realizamos, pero simplemente el hecho de haber ido a su casa ya hizo un cambio en la percepción de la persona. Hay quienes el visitar no solamente lo llevan a la parte de visitar a la parte creyente local de la iglesia, sino llevan aún a visitar a otras personas porque son invitados a ello. Oiga, ¿sabe qué? Le estoy hablando a una persona y yo ya no tengo el conocimiento. ¿Me puede usted acompañar para irle a hacer una visita y seguirle hablando de Cristo? Y hay quienes nos hemos tomado el tiempo para ir con estas personas e ir a compartir a otros lados. Entonces, es una conducta cristiana y es una conducta cristiana que está correcta. No tiene nada de malo, por el contrario, es algo que nos anima y nos alienta. Hay otros más que una conducta cristiana la consideran como una ayuda comunitaria entre creyentes. Y esto también es bíblico. También es importante que nosotros podamos ayudar a las personas que juntamente con nosotros buscamos a Cristo, amamos a Cristo, servimos a Cristo. En alguna ocasión alguien decía, a veces los cristianos somos nada más decirle, hermano, ¿cómo está? Mal, hermano, estoy pasando por necesidad, me quedé sin trabajo, mi esposa está enferma y mis hijos no tienen para poder ir a la escuela. Ay, hermano, voy a orar por usted, que Dios lo bendiga. Hermano, pues si tú traes 100 pesos que te sobran, sácalos y entrégalos. Esa es la ayuda cristiana. No está mal orar, no quiero que me malentienda y que diga, pues esto es nada más orar. No, es correcto orar. Y es muy bueno orar, porque déjame decirle algo, la oración es tan poderosa que Dios cuando la escucha la contesta. Entonces, no es malo, ay hermano, voy a orar por usted, pero hermano, si nosotros tenemos aquí el recurso para ayudar, para bendecir a nuestro hermano que está pasando por necesidad, esa es una verdadera ayuda. Y hay quienes lo ven así. Entonces, en ayuda comunitaria hablan de realizar bastantes actividades en donde traen para la iglesia bendición. Más adelante vamos a hablar del abuso de ello, pero eso es lo que ellos entienden como ayuda comunitaria entre creyentes. Otros más no se quedan en la parte de los creyentes, sino dicen una conducta cristiana también es ayuda comunitaria a los no creyentes. Y entonces empiezan a realizar actividades para llegar a las personas que no creen, pero que con ese testimonio pueden hacerles llegar el amor de Cristo. No es malo. No es malo. Y hay quienes hacen campañas con puras personas cristianas, campañas de salud, con dentistas, con optometristas, con algunos médicos generales, y salen a ciertos lugares en donde saben que no quieren nada con Dios, pero van en el nombre de Dios para decirles, tienes alguna enfermedad, ven, no te vamos a cobrar, queremos hacerlo por amor a Cristo, y comienzan a predicar la palabra mientras están ayudando a la comunidad que no es cristiana, pero no solamente es de palabra, sino de hecho. Esa es parte de lo que a mí me dijeron algunos hermanos que consideran
una conducta cristiana, y todo esto es correcto. Yo empecé a palomear y a tachar y a decir esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, y comencé a buscar áreas de oportunidad en mi vida para una correcta conducta cristiana, para una buena conducta cristiana, pero no se quedó ahí. Algunos todavía fueron más allá y dijeron, una conducta cristiana es predicar el evangelio. Y ahí lo hacen de diferentes formas, ¿eh? A muchos no nos gusta el folletaje. Y a mí, en lo personal, no me gusta el folletaje de agarrar los folletos y ahora le vamos a repartir y tenga, y tenga, y tenga, y tenga. Aunque puede ser que la persona que reciba el folleto, en ese folleto encuentre la luz de Cristo. Pero personalmente yo prefiero que sea el folletaje más dirigido. Eso es personal. Hay quienes lo hacen de 1000 formas y ninguna es mala. Siempre Dios utiliza muchas formas. A mí me gusta más el folletaje dirigido, en donde tú puedes llegar y entregar el folleto y comenzar a hablar con la persona y ver su necesidad y presentarle a Cristo a través de ello. A lo mejor son diferentes formas, pero al final de cuentas lo hacen. Hay otros que predican el evangelio saliendo a plazas, a camiones, y a mí me ha tocado en el metro, en algunos camiones y en algunas plazas, ver a nuestros hermanos levantando la voz para decir: el Señor Jesús te ama. Si tú te arrepientes y vienes a Él, Él te ama. Y escucharlo en los camiones, y escucharlo en los parques públicos, y escucharlo en el metro, esa es otra forma que muchas personas que hacen, predican el evangelio. Hay muchos otros que van a hospitales, que van a lugares donde se encuentran las personas de la tercera edad recluidas y muchas de ellas abandonadas, y ahí llevan la palabra de Dios a los reclusorios, y lo hacen con diferentes métodos, Algunos lo hacen con conciertos, algunos otros los hacen presentando algunas obras teatrales en donde presentan la palabra de Dios. Algunos más se caracterizan de payasos y en la alegría y en la diversión de las suertes y los juegos comienzan a hablar de la palabra de Dios a las personas de diferentes edades, no solamente a los niños, que es lo que más atrae a los payasos, sino a veces lo hacen también en hospitales o en lugares donde hay personas de la tercera edad abandonadas. Así es que formas de predicar la palabra no solamente es pararse detrás de un púlpito y comenzar a hablar. No es la única manera. Tenemos múltiples formas de predicar y yo empecé a ver, dije, Dios mío, qué diversidad nos has dado, y nosotros lo hacemos de una manera y la iglesia que está allá lo hace de otra y la iglesia que está en ese otro lado lo hace de una manera diferente, pero al final de cuentas todos estamos haciendo ¿qué? Predicar la palabra de Dios, una conducta cristiana. Y la gran mayoría, por no decir que casi todos, el 99%, terminamos con estas conductas cristianas. Sin embargo, cuando encontramos en la palabra de Dios que más allá de esto que se puede ver, porque podemos ver todas estas cosas, más allá de esto que se puede ver, hay otras conductas cristianas que aunque no las mostramos de manera evidente, existen en nosotros. Una conducta cristiana de la que no hacemos alarde, pero que cuando uno pone atención es visible, es una vida de rectitud mediante el Espíritu Santo. Y déjame decirte algo, yo creo que una vida de rectitud mediante el Espíritu Santo hace posible que todo lo demás, ser fiel en las economías, asistir a las reuniones, la ayuda comunitaria, predicar la palabra de Dios, hace que sea una verdad absoluta. De lo contrario, solamente pueden ser cosas al aire. Porque hay quienes ayudan, pero no hay una vida en rectitud. Y si no hay una vida en rectitud, la ayuda no es por obediencia a Dios, es por quedar bien con un tercero, es por quedar bien con alguien más. Podemos hablar y predicar la palabra. Hoy me he dado cuenta que muchos ya ni siquiera nos atrevemos a predicar la palabra en los lugares donde estamos.
Y a veces cuando analizamos la vida que llevamos, es porque en alguna ocasión nos han dicho, para ser como tú, mejor no. Porque no es hablar la palabra y no sirve si no va respaldada de una vida de rectitud. Y eso es una conducta cristiana que muchos decimos, ay hermano, sí ya lo sé. ¿La practicas? ¿La tienes firme? ¿Está afinada en tu vida? Porque si no, hoy el Señor nuevamente viene a decirte, una conducta cristiana es una vida de rectitud en el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:3. Este pasaje nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas con su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos habla de vivir una vida en el Espíritu Santo. A lo mejor Reina Valera es un poquito rebuscado en sus palabras, pero mira, vamos a ver Nueva Versión Internacional. ¿Cómo lo dice Nueva Versión Internacional? Nueva Versión Internacional dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. O sea, es lo mismo que dice Reina Valera, hablando de su divino poder, el conocimiento que nos ha dado, y nos los ha dado precisamente para una vida ejercitada en la piedad, una correcta forma de vivir. Entonces, por eso aquí, en la Nueva Versión Internacional, nos dice, mira, su divino poder, y esta palabra la conocemos perfectamente, ya nos han hablado de ellas, dunamis, de donde sale la palabra dinamita, pero precisamente dunamis en el contexto de la palabra de Dios es el poder del Espíritu Santo que le da capacidad al creyente de lograr algo mediante su poder inherente. Eso es dunamis. Es el poder del Espíritu Santo que le da la capacidad al creyente de lograr algo mediante su inherente poder. Es decir, no puede el creyente hacer algo sin este poder del Espíritu Santo. Entonces por eso dice aquí Pedro, su divino poder ya nos dio el conocimiento que necesitamos. ¿Para qué? Para vivir como Dios manda. Bueno, vamos a Nueva Traducción Viviente porque también me gusta cómo lo traducen aquí. Dice, mediante su divino poder, otra vez Espíritu Santo, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Una vida de... A ver, ¿qué nos falta para vivir una vida de rectitud? No me contestes. Es cuestión que tenemos que preguntarnos nosotros. Y yo me pregunto, si algo me falta para vivir una vida en rectitud, ¿entonces no tengo el Espíritu Santo? ¿O no estoy dependiendo de Él? ¿O qué está sucediendo en mi vida? Si nos da tiempo para mañana veremos algunas cosas de estas, pero porque hoy no creo que alcanzamos a llegar, pero es interesante ver esta parte, ¿eh? Dios nos ha dado lo que tú y yo necesitamos con su Espíritu Santo para vivir una vida de rectitud. Luego entonces, ¿por qué yo no la quiero vivir? Ese es el punto, ¿eh? No es porque no la puedo, porque no la quiero vivir. Porque sigo viviendo como vivo. Yo predico la palabra. Y el Señor hoy tiene que venir a decirme, qué bien que predicas la palabra, pero mira este pedacito de tu vida, no está en rectitud. Señor, yo no fallo en los diezmos y en las ofrendas, y yo coopero y yo consumo talento. Está bien, Mike, perfecto, pero mira, ¿qué de esta parte de tu vida que no está en rectitud? No, Señor, pero lo que pasa es que yo salgo y yo predico y yo hablo y yo voy a otros lugares y no me quedo nada más aquí, yo no estoy nada más adentro de la iglesia, sino yo salgo y yo voy y yo hablo y yo ayudo a mis hermanos y a mis no hermanos. Perfecto, Mike. ¿Y esta parte de tu vida que no está en rectitud? Tan importante es que estés haciéndolo, no lo dejes de hacer, pero tan importante es que tu vida se mantenga en rectitud. Pedro nos dice, mediante el poder del Espíritu Santo, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos
para poder vivir una vida en rectitud, una vida como Dios manda o una vida piadosa. Cualquiera de las tres versiones, aplícala, pero hay que aplicarla, apliquémosla. Una vida de disciplina y de obediencia. Mira, la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hay un imperativo que vas a encontrar. Obedece a Dios. Desde el Antiguo, hasta el Nuevo. Hay un imperativo, hay algo que es imperativo en cada libro que encontramos en la Escritura. Y es la obediencia a Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Mira, vamos a Josué 1:8. Nada más vamos a ver unos ejemplos, no vamos a ver toda la palabra, no acabamos hoy. Tendríamos que leer la Biblia de pasta a pasta, pero nada más vamos a unos ejemplos, para que veas cómo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es imperativo la obediencia a Dios. Josué 1:8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Se le entrega a Josué la ley de Dios y se le dice que nunca se aparte. Siempre guarda, es decir, memoriza y entiende. Y haz. No nada más lo tengas aquí. Practícalo. ¿De qué nos habla esto? De obediencia a la palabra. El libro que le estaban dando era la ley que Dios había dictado. Precisamente dice, oye, lo único que tienes que hacer con este libro es obedecerlo. Porque para obedecerlo, pues tiene que guardarlo, ¿no? Tiene que leerlo, memorizarlo, entenderlo, que es la parte cognitiva, pero dice que guardes y hagas lo que ahí está escrito. La parte de la obediencia, el hacer. Primero de Reyes 2, del 3 al 4. Da otro mandamiento aquí al pueblo de Dios y dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Para los reyes, para los principales, para los que dirigían, el punto de decir: guarda los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas, los testimonios. Todas estas palabras se refieren a la ley de Dios. Todas, sin faltar alguna de las que están aquí. De hecho, en el Salmo 119 las vas a encontrar. Si tú lees el Salmo 119 vas a encontrar ahí preceptos, ordenanzas, mandamientos, testimonios, y todos se están refiriendo a las palabras y a la ley de Dios. Y era para los reyes imperativo que vivieran en obediencia a esa palabra. Vamos a otro pasaje más, Malaquías 2:2. Bueno, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si no quiero? Porque nunca faltamos los que decimos: yo no estoy de acuerdo, yo no quiero, que lo haga él, pero yo no. Bueno, el Señor advierte en Malaquías 2:2 y dice: si no oyereis y si no decidís de corazón, fíjate, si no decides de corazón, es decir, de forma pensante, no se refiere a esta cosa, ni se refiere a las vísceras ni a las tripas, se refiere a tu mente. Dice: si no escuchas y si no decides por razón propia dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. ¡Qué duro! Ya has sido bendito porque has venido a Cristo, pero maldeciré esas bendiciones, dice Dios, porque no quieres razonadamente obedecer. Y aún, fíjate, y aún las he maldecido, es decir, no voy a esperarme. Si no estás dispuesto, ya las maldije por adelantado, porque no te habéis decidido de manera racional. ¡Qué duro, eh! Entonces dime, ¿es imperativo o no es imperativo la obediencia a Dios? Y ese es desde... ¡Ay, hermano! ¿Este es para el pueblo de Israel? ¿A mí qué? Bueno, entonces vamos al Nuevo Testamento para que veamos lo que nos toca a nosotros, porque ya me topé con 2 que 3 que no entienden lo que dice la palabra, que toda la Escritura es inspirada y toda es útil. Pero como dicen y seccionan, ese es para el pueblo de Israel. Es que no sabes que fuimos injertados, pero bueno, eso es otro detalle, ya lo aprenderás en alguna otra ocasión, hoy no. Entonces, para los que no saben que hemos sido injertados,
dice Jesucristo en Lucas 10:27, le hizo una pregunta a un hombre rico y le dijo, pues tú qué tienes que hacer, o sea, qué tengo que hacer para heredar. Y respondiendo le dijo Jesús, pues dime qué dice la ley y los profetas. Entonces aquí en este pasaje el joven rico responde y dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le da una buena lección, pero lo que nos interesa es el punto. Este joven sabía que había que amar a Dios por sobre todas las cosas. Ay, hermano, una cosa es amar y otra cosa es obedecer la ley. No, Jesús lo explica en Juan 14:23. Y en Juan 14:23 explica y dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, fíjate, ¿qué le respondió el hombre rico? ¿Cuál era el mandamiento primero que habían aprendido? Ama por sobre todo al Señor tu Dios. Entonces dice Jesús, ok, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino es del Padre que me envió. Entonces, imperativo, amar a Dios, por sobre todo. Obedecerlo. Porque el amar no es un sentimiento bonito de decir, ay, mi Padre, yo te amo porque tú me amaste primero. Eso es conveniencia. Es no entender la palabra, y la palabra no es convenenciera. La palabra cuando dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero es porque entendimos la forma en que Él nos amó, y por eso nosotros correspondemos a ese amor de la misma forma. Pero no es por conveniencia, no es por pago, no es un pago. Por eso dice aquí, el que me ama, guarda mi palabra, y mi Padre le ama. Entonces, el amor a Dios se traduce en obediencia a su palabra. Vamos a otro pasaje más, Hechos 5:32, porque me vas a decir, aquí todavía no había iglesia, hermano. Aquí todavía no, y todavía no. Pero vamos a Hechos, aquí ya hay iglesia. Hechos 5:32, dice el apóstol Pablo, que es quien escribe esta parte, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Perdón, es Pedro el que está aquí hablando, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo es testigo, el cual ha dado Dios a los que lee. Veíamos al principio que podemos vivir una vida en rectitud si dependemos del poder del Espíritu Santo. Si no dependemos del poder del Espíritu Santo, créame hermano, no se puede vivir una vida en rectitud. Esa es una realidad. Por muchas ganas que yo tenga, por mucho esfuerzo que yo haga, no voy a poder vivir una vida en rectitud si el Espíritu Santo no está en mí. Y si todos los demás pasajes que son del Antiguo Testamento y antes de la iglesia en los evangelios no nos convencen de que debemos obedecer, mire, para que podamos tener el Espíritu Santo, dice aquí Hechos, el Padre lo ha dado a los que le obedecen. Si yo no obedezco, no puedo tener el Espíritu Santo. Y si no tengo el Espíritu Santo, no puedo vivir una vida en rectitud. Ahora ya se dio cuenta por qué, aunque usted y yo queremos, anhelamos, deseamos obedecer, hacer, vivir, comportarnos, hablar, mirar, pensar como Dios quiere, no hemos podido. ¿Qué nos hace falta? El Espíritu Santo. Hermanos, que yo lo he pedido. ¿Hemos obedecido? Porque claro, dice la palabra, Dios se lo va a dar a los que se lo pidan. Pero si no obedezco, pues ¿para qué lo quiero? ¿Para qué me lo da Dios? Va a decir Dios, ándale, mira, total, pues ahí se va. Dios no es así. Dios no es un ahí se va. El Espíritu Santo es santo. No puede habitar en mi vida si encuentra en mi vida pecado. No lo va a hacer. Va en contra de su naturaleza. Él está dispuesto a limpiarme, a quitar mi pecado. Él está dispuesto a perdonarme. Pero si yo me mantengo pecando, ¿usted cree que Él va a querer vivir conmigo? Por supuesto que no, es santo. ¿Qué necesito para vivir una vida en rectitud? Al Espíritu Santo.
¿Cómo obtengo el Espíritu Santo? Pidiéndoselo a Dios, pero viviendo en obediencia. Este pasaje de Hechos a mí me llamó mucho la atención. Dice, a quien el Padre se los da, a los que ¿qué? ¿A los que lo piden? ¿Se los da a los que lo piden? ¿Cómo dice el pasaje? ¿A los que qué? A los que obedecen. Yo lo pido. Y por pedir nadie empobrece, ¿verdad? Dicen que el pedir no empobrece. Entonces yo lo pido. ¿Por qué no me lo da el Señor? Porque no obedezco. No he obedecido. Ni tengo el deseo de obedecer, ni tengo el propósito de obedecer. Estoy feliz con mi pecado, estoy a gusto con mi pecado. Estoy a gusto con lo que hago. ¿Quiero vivir una vida en santidad? Hay que empezar a obedecer. Hay que empezar a buscar los mandamientos de Dios. Hay que empezar a entender los mandamientos de Dios. Hay que empezar a reconocer que ese mandamiento no lo estoy viviendo y ¿qué tengo que hacer? Cambiar, obedecer ese mandamiento. Y entonces el Espíritu Santo me va a dar lo que yo necesito para que pueda vivir una vida en rectitud. Aquí encontramos que la prioridad de todo creyente debe ser una vida de obediencia. Luego entonces, yo no predico la palabra, sino porque obedezco la instrucción del Padre, que me dijo, ir y predicar el Evangelio. Yo no doy mis economías por verme bien ante los demás, o para que los demás sepan que yo doy mis economías, sino lo hago porque la Escritura me indica y me dice que todo obrero es digno de su salario, y que debemos bendecir al hermano que está en necesidad, y que debemos de hacer lo necesario para que el Evangelio siga creciendo, y que debemos de hacer lo necesario para que nuestros hermanos no pasen por problemas y adversidades, y por eso doy mis economías. Porque las economías van destinadas a eso, hermano. A las despensas, a predicar la palabra, a llegar a los demás, a ayudar al necesitado. No sabe en este lugar cuántas personas han sido bendecidas con lo mucho o lo poco que usted ha dado. Y es hermoso ver las personas doblarse cuando uno llega y entrega algo y decir, hermano, ya no tenía para venir mañana, muchas gracias. No sabe cómo uno voltea y agradece a Dios y le dice, Señor, gracias, porque aparte de la oración por mi hermano, me permitiste contribuir con algo que a él le agrada, que es venir a tu casa. Y como son muchas cosas, no se trata de ver estas cosas, sino se trata de entenderlas, para quererlas vivir. Pero ¿sabe qué? De nada sirve el que usted llegue y empiece a repartir dinero si mi vida no es una vida de rectitud, porque entonces no lo estoy haciendo por obedecer la palabra, sino por quedar bien con alguien. Y no es así. Esa no es la vida cristiana. Por eso decía yo, nos hemos enfocado y creo que todos entendemos, y no está mal, por favor, no está mal visitar, no está mal las economías, no está mal predicar el Evangelio, no está mal la asistencia a los hermanos y a los no hermanos, no está mal. Pero queremos que sea más efectiva, hagámoslo con una vida recta. Eso también es parte de la conducta cristiana, y diría yo, es la parte principal de nuestra vida cristiana. Porque sin una vida recta, todo lo demás son obras muertas que no cuentan. Que las podemos hacer y que Dios nos va a bendecir, porque Dios no acorta su brazo de esa manera, pero que no cuentan, porque no van respaldadas con mi vida en rectitud. Y otro punto de la vida cristiana que a veces no cacareamos, que no nos gusta, y no sé por qué a los de la iglesia primitiva les gustaba estar cacareando esto, Usted lea otra vez. Bueno, acabamos de terminar, ya vamos otra vez con Génesis, entonces no se espere, si quiere regrésese otra vez y empiece a leer de Hechos en adelante para que compruebe lo que le voy a decir, cómo los de la iglesia primitiva cacareaban esta conducta cristiana que usted y yo poco hablamos. ¿Sabe cuál es? A ver, mire, vamos a Primera de Pedro 4, 1 y 2, a ver qué dice. A ver si alguien encuentra cuál es esta conducta cristiana que cacareaban mucho los de la iglesia primitiva y que a nosotros nos cuesta trabajo. Dice así, Primera de 4, 1 y 2.
Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaros del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Encontró por ahí algo? Está como que escondidito. Bueno, mire, vamos a verlo en Nueva Traducción Viviente. A lo mejor aquí como que se aclara un poquito más esta parte. Dice en Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. ¿Ya encontró cuál es lo que por ahí cacareaban los hermanos o no? Empieza con ese de sufrimiento. ¿Le gusta esta parte de la conducta cristiana? No me diga que no, hermano. A mí no me gusta, aquí entre nos, pero debe de gustarnos. Parte de la conducta cristiana es el sufrimiento, hermano. No se trata de hacerse el sufrido, porque hay algunos teleteatreros que tenemos, que todos los que son de mi época, y no le haga porque hay varios que son de mi época, y para los chavales de ahora, quiero decirles que había una caricatura fabulosa que nos encantaba ver sus 15, 20 minutos, y que eran varios gatos y un policía. Don Gato y su pandilla. ¿Verdad? ¿Cómo nos encantaba ver al canijo gato poniendo al pobre policía en jaque, ¿no? Pero entre los personajes famosos de aquí, había uno que se sentaba y solamente decía: sufro, 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 sufro. Sufro, 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 sufro. Y cuando le preguntaba a Don Gato: ¿qué estás haciendo? Estoy sufriendo, Don Gato. Eso no es la vida cristiana, ¿eh? La vida cristiana no es que tú y yo vengamos a ser con las víctimas. Ay, hermano, si supiera lo que me costó llegar el día de hoy para el servicio. Pero para la gloria aquí andamos, mire, tempranito. 5 minutos antes de que empiece. Córrale, hermana, porque usted comienza. Ay, hermano, si supiera lo difícil que está ahora mi marido, ¿cómo no me deja? No, hermana, pues es que también, pues no lavamos, no planchamos, no hacemos lo que nos toca, pues. Es lógico que el marido va a decir: pues, los ángeles no van a venir a hacerlo. Perdóneme si estoy pisando callos, pero, ¿verdad? ¿Sí o no? Y nos hacemos, no somos sufridos, nos hacemos los sufridos. Ay, hermano, en mi trabajo ya no me hablan. ¿Por qué es cristiano, hermano? No, porque no hago mi trabajo. Perdón por el chiste, pero es que a veces así somos, hermano. Perdóneme, pero a veces como cristianos así somos. Es más, se han hecho memes de los cristianos diciendo: el cristiano es aquel que dice que amará a Cristo y seguirá a Cristo, pase lo que pase y venga lo que venga, pero hoy no va porque llovió. ¿Sí o no? Cristo es lo máximo. Yo doy mi vida por Cristo. Ay, hermano, íbamos a ir, pero ya empezó a llover. Entonces, no somos sufridos, nos hacemos los sufridos, que es diferente. Pero aquí la palabra es muy clara, decir: Cristo padeció por ti. Entonces, prepárate. Fíjate lo que nos está diciendo la palabra a ti y a mí como cristianos. ¿Qué nos está diciendo? Prepárate. Listo, Señor, aquí estoy. Sale, vas a empezar a sufrir. ¿Cómo? Pues sí, esto nos está diciendo, ¿no? Ya Cristo sufrió en cuerpo por ustedes, ahora ten tú la misma actitud. Prepárate a sufrir por Cristo, en cuerpo. ¿Sí? Prepárate a sufrir en cuerpo. Ay, hermano, es que yo pensé que nada más eran sufrimientos de la mente. No más de la mente. De todo lo que tú y yo somos, vamos a sufrir. Pero no vamos a sufrir por cualquier cosa, sino vamos a sufrir porque dice aquí este pasaje: si ya sufres o has sufrido por Cristo,
entonces has terminado con el pecado. El pecado es tan fabuloso, tan delicioso, tan agradable, que ¿cómo se sufre para dejarlo? ¿Cómo se sufre para dejarlo? Hermano, eso no le agrada a Dios. Ay, hermano, es que... Hermana, eso no le agrada a Dios. Ay, hermano, es que... Y estamos leyendo la palabra y dice Dios, esto no me agrada. Ay, Señor, ¿cómo se te ocurre? Nos causa sufrimiento, y un sufrimiento de a de veras. No cositas, no palabritas, no formulismos. Un sufrimiento de a de veras cuando somos confrontados por Dios y nos dice, esto no me agrada, déjalo. Señor, pero no le hace mal a nadie, pero a ti sí, déjalo. Señor, pero yo con esto pues a nadie le hago mal, pero a ti te está haciendo mal, déjalo. Ay, Señor, pero tú sabes que... Déjalo. Y le sufrimos. Y en la Escritura encontramos a muchos personajes que trataron de decirle al Señor, Señor, es que lo que me pides, lo que te estoy pidiendo, hazlo. Hazlo. Pregunto, ¿verdaderamente estamos preparados para sufrir? No, hermano, es que el cristianismo no es eso. Déjame decirle algo. Ahora que me he dedicado a ver algunos comentarios que a veces hay en las redes sociales y que he estado platicando con algunas personas que profesan ser cristianos, me he dado cuenta que muchos de ellos tienen una idea equivocada de lo que es el cristianismo. Y piensan que el cristianismo es alegría, felicidad, tranquilidad, reposo, descanso, cero problemas, cero angustia, cero preocupaciones. Es más, ya hasta quieren ser pastores, porque traen buenos carros, porque traen aviones, porque los diezmos están buenos. Nada más hace falta conseguirse arquitectos, contadores, abogados, para que los diezmos sean buenos. Si tienen buffet es mejor porque pues la entrada es mayor. Y lo miran como un negocio sin entender verdaderamente lo que esto es. Porque todos hemos perdido de vista lo que la palabra de Dios dice que debemos sufrir. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, y luego dice, después que hayáis padecido un poco o un mucho. Ni se ponga a contar cuánto tiempo, porque su tiempo no es el mismo del Señor. Para el Señor puede ser poco y para nosotros puede ser toda la vida. Pero por lo pronto dice esta palabra, después de que hayáis ¿qué? Disfrutado, después de que hayáis descansado, después de que hayáis tenido sufrimientos. Después de que hayáis tenido sufrimientos, entonces sí, ¿qué viene para nuestra vida después de los sufrimientos? La perfección. El mantenernos firmes en lo que hemos creído y en lo que sabemos. La fuerza para seguir venciendo y el estar establecidos en el reino de Dios. Pero no sin sufrimiento, hermano, perdóneme. No nos va a dar tiempo porque ya son unos cuantos minutos. Pero muchas personas cuando expresan lo que generalmente sientes, encontramos que los pensamientos que ellos tienen no son los correctos de una vida cristiana. Hay quienes piensan que el cristianismo es pura prohibición. A mí nadie me prohíbe nada. Yo lo hago porque yo quiero, porque racionalmente sé que eso es bueno para mí, porque lo que Dios manda sé que es bueno para mí y bueno para los que me rodean. Pero ¿sabe qué trae esa forma de pensar? Sufrimiento. Hay personas que quieren abusar porque piensan que el cristianismo es una cosa diferente y vienen aquí y ¿qué cree que ha sucedido? Y no solamente en el Centro Familiar Cristiano Betel, en muchos lugares, estoy hablando en general de los que vienen a conocer la palabra de Dios, vienen los muchachos o las muchachas aquí y ven a alguien que les agrada, que les llama la atención, que les hace ojitos y comienzan a buscar de Dios y amar a Dios y a servir a Dios inclusive, y ya cantan, ya oran, ya lloran, ya leen la Biblia, ya hasta nos pueden expresar algunos pasajes y todo. ¿Y qué crees?
Ya nomás se casan y entonces sacan el cobre. No, para mí Dios no era mi prioridad. Ahí nos vemos. Y el joven o la señorita que se casaron con la persona se encuentran en problemas para servir a Dios. Porque hay quienes piensan que el cristianismo es algo diferente y quieren abusar. Hay otros que son más abusivos y que ven que como en la comunidad cristiana nos ayudamos, nos procuramos, llegan y se forman esperando a ver cuándo les toca su despensa. Y hacen cuentas y dicen, no, pues si yo todas las quincenas me gasto tal cantidad y me traigo con 20 pesitos 2 gelatinas y yo entrego mis 2 gelatinas, voy a ver cuándo me toca a mí la despensa completa. Y no es así, hermano. La despensa no es por tandas. Perdón, si usted está pensando que la despensa es por tandas, no le dieron un número, ¿eh? La despensa no es por tandas, es por necesidad. Y a quien Dios indica. Bueno fuera que entendiéramos que el dar la despensa es para que yo nunca necesite la despensa. Eso fuera bueno, eso es un pensamiento correcto. Es decir, no, hermano, yo traigo porque Dios me ha bendecido y quiero bendecir a los demás. Y yo espero que sea para bendición de ellos. Nunca esperar necesitarla yo. Pero hay otros que piensan que es tanda, por eso vienen a las iglesias. Hay otros que en las vendimias de los domingos, como saben que es barato, que es bueno, hasta se forman doble y forman a sus hijos para que pasen y compren el talento que se vende en las iglesias. Porque saben que es bueno, bonito y además barato, pero no quieren nada con Dios. Pero el día que les pedimos a los vecinos que nos ayuden, no, aquí ni se estacione, aquí ni se ponga, no ocupe mi lugar, este es mío, a ver si quitan sus cositas. Pero se aprovechan cuando las iglesias hacen campañas en donde vienen campañas de salud y en donde de manera gratuita se les atiende, vienen y se aprovechan pero no quieren nada con Dios. Pero déjenlos a ellos que no conocen, porque usted y yo lo hacemos. Déjenlos, ellos no conocen, no saben. A lo mejor de esa manera un día Cristo tocará sus vidas, pero ¿por qué usted y yo lo hacemos? ¿Por qué usted y yo nos aprovechamos de los hermanos de la iglesia? Porque usted y yo vamos a decir, ay hermano, ¿usted qué sabe de carpintería? ¿Me puede hacer una puertita? Ándele, ay Dios que se la pague. ¿Dios que se la pague? Seas abusivo. No abuses. Y a veces por sufridos, exageradamente sufridos, al rato salimos lastimados. ¿Cuántas personas no han sido vejadas y lastimadas, timadas? Porque sí, Dios nos llamó a sufrir, pero no nos llamó a esto. Son cosas muy diferentes. Dice la palabra que si sufrimos es por Cristo y por el Evangelio. Y entonces la palabra dice que cuando vaya y que predique y de manera con mentiras, incorrecta, injusta, me tomen y me echen a la cárcel por causa de Cristo, entonces estoy sufriendo. Pero si lo hacen porque no hago mi trabajo o porque me robé algo, no se llame sufrido cristiano, por favor, porque ni cristiano es. Sufrimiento. Pero ¿cuántos de nosotros queremos? Nos faltó ver algo más todavía, porque esto del sufrimiento es muy amplio. Si nos da tiempo mañana lo vemos, si no mañana continuamos con otra parte de este tema. Pero me era importante llevar esta parte de la conducta cristiana. Una vida en rectitud y una vida de sufrimiento. Muchos nos enfocamos en todo lo demás, que no está mal, no lo deje de hacer, por favor. No va a decir, ay, el hermano dijo que eso no lo hiciera. No, a ver, no deje de predicar, no deje de visitar, no deje de apoyar a la comunidad, no deje de entregar sus diezmos y ofrendas en tiempo, no deje de hacer ninguna de estas cosas, por favor. No se trata de que las deje de hacer, pero se trata de que ahora entendamos algo más. La conducta cristiana va más allá de estas cosas superficiales y visibles, que son superficiales cuando no hay una vida de rectitud. Y algo que le quiero hoy llevar es a decirle, la conducta cristiana también puede ser causa de sufrimiento. Hoy la pregunta es, ¿está dispuesto a dejar su pecado y a dejar que el Espíritu Santo le guíe obedeciendo la palabra de Dios?
está dispuesto aún a sufrir por Cristo, pase lo que pase y venga lo que venga, póngase de pie, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y no se comprometa conmigo, ni me lo diga a mí, porque como dijeran los demás, ¿y a mí qué? No se compromete conmigo, hágalo con Dios. Cierra ahí sus ojos, no por otra cosa, porque muchos piensan que si no cierran los ojos no es oración. Cierra los ojos nada más para que no se distraiga. Si usted puede orar sin distraerse, con los ojos abiertos, ore con los ojos abiertos, no hay problema. Pero si no, cierra un momento sus ojos nada más para que se olvide de lo que está alrededor, deje de verme a mí y comience a comprometerse con Dios y a decirle: Señor, quiero vivir una vida en rectitud, dependiendo de tu Espíritu Santo, en obediencia a tus mandamientos. Yo no voy a orar por usted, hermano, ore usted, porque es personal. Es un compromiso personal. Si no quiere hacerlo en voz alta, no lo haga en voz alta, no hay problema, pero hágalo. Comprométase con Dios. Si en verdad usted anhela como cristiano, como verdadero creyente, estar conforme a la palabra, y la palabra viene y me dice: necesitas una vida de rectitud en todas las áreas. Y yo sé que muchos de aquí no estamos rectos ni perfectos en todas las áreas, pero hoy es día de decirle: Señor, cada una de estas áreas la quiero ir conquistando con la ayuda de tu Espíritu Santo, y quiero ir logrando tener una vida en rectitud. Y cuando logre conquistar esas áreas, vendrán quizás otras que no existían, pero que ahora están, que no estaban en mi entorno, pero que ahora están, que no están en mi alrededor, pero que ahora están, que antes no me gustaban, pero que ahora me atraen. Y Señor, en cada una de ellas yo quiero ser más que vencedor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, para vivir una vida en rectitud, para vivir una vida ordenada. Solo no puedo, pero aquí está mi obediencia, porque quiero que el Espíritu Santo me dé las armas y las herramientas necesarias para poder vivir una vida en rectitud. Y sí, Señor, si el vivir una vida en rectitud va a ocasionar que yo tenga sufrimientos, no hay problema. Yo estoy dispuesto a sufrir por ti, Señor. Gracias. Sé con nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús.